Era el invierno de 1901 y San Luis, Missouri, hervía con el progreso de la era industrial. Los tranvías eléctricos recorrían las calles asfaltadas, las fábricas humeaban en el cielo gris y el río Mississippi serpenteaba como una arteria a través del corazón de la ciudad. Era una época de cambios, de riquezas instantáneas y secretos enterrados. En esta atmósfera de codicia, una tienda de bienes lujosos se hizo famosa por sus abrigos de pieles. La tienda se hallaba en una esquina muy transitada, sus escaparates refulgentes mostrando mercancías dignas de los mejores talleres europeos. El propietario, un hombre de mediana edad, cortés, con un acento que insinuaba lejanía, se labró una reputación intachable entre la nobleza local. Sus diseños eran demandados por las mujeres de la alta sociedad, que recorrían los salones de baile y los teatros locales envueltas en abrigos que despertaban envidia y admiración. El tacto era demasiado suave, la textura demasiado singular, la caída demasiado perfecta. Algo en esas piezas superaba lo normal, pero nadie se preguntaba por qué eran tan perfectas. Los compradores llegaban a pagar fortunas creyendo que compraban pieles exóticas de animales raros de tierras lejanas. El vendedor parloteaba sobre viajes a la naturaleza, cazadores legendarios y métodos ancestrales de curtido que aseguraban una resistencia incomparable. Cada cuento parecía verdadero. Cada detalle parecía real. La tienda floreció, se expandió y el nombre del lugar se susurraba con reverencia en los círculos más elegantes. Pero había rumores. Siempre hay murmullos cuando algo suena demasiado bueno para ser cierto. Los estibadores del barrio portuario notaron actividad inusual en las primeras horas de la mañana. Carros cerrados que llegaban por callejones traseros y descargaban bultos envueltos en lonas oscuras que eran llevados apresuradamente al sótano de la tienda. El olor en ese sótano era diferente al de las pieles de animales en tratamiento. Algunos vecinos hablaron de ruidos que se oían en las noches sin luna, ruidos metálicos, arrastrar de cosas pesadas por el suelo de piedra. Pero en una ciudad industrial ruidosa, tales interrupciones se pasaban por alto o se atribuían al trabajo de un comerciante diligente. La verdad salió a la luz cuando un sastre, al que habían llevado uno de los abrigos para que lo ajustara, se percató de algo extraño en el tejido. Las fibras no se parecían a ninguna piel de animal que conociera y sus décadas de experiencia en el trabajo eran amplias. Bajo la luz brillante, aparecieron patrones sutiles, marcas que no deberían estar presentes. Disgustado, acudió a un naturalista reconocido que tenía una colección privada. Lo que encontraron esa tarde lluviosa los perseguiría en sus sueños durante muchas noches. El naturalista observó el material bajo lupas, comparándolo con especímenes de su extensa colección. Sus manos temblaban al girar la tela, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que veía. La apariencia de la célula era como ninguna otra especie registrada. No era zorro, no era bisón, no era ninguno de los animales comunes para las pieles. La idea que se abría paso en su mente era tan perturbadora que tuvo que sentarse. Su rostro tan blanco como la nieve que comenzaba a caer afuera. El sastre y el naturalista discutieron durante horas sobre qué hacer con el hallazgo. Llevar sus sospechas a la policía sin pruebas podría destruirlos, ya que el tendero tenía contactos en la ciudad. Decidieron esperar, observar y recopilar más pruebas, y así una búsqueda silenciosa se puso en marcha en los rincones oscuros de San Luis. Otros expertos fueron consultados en secreto, cada uno añadiendo otra pieza al rompecabezas macabro que se estaba reuniendo. Un viejo curtidor retirado,
que había trabajado el cuero toda su vida, fue convocado como experto. Al tacto, su rostro se transformó. Conocía esa textura de algún lugar de su memoria que habría preferido olvidar. En la guerra, hace años, había presenciado cosas que prefería olvidar. El tratamiento de ese material en particular exigía métodos que ningún curtidor digno de ese nombre emplearía, unos que contravenían todas las leyes del comercio, todas las leyes de la humanidad. Mientras tanto, la tienda seguía funcionando. Los clientes entraban y salían, ajenos a la verdad oscura que portaban. El tendero seguía con su sonrisa, envolviendo en papel fino, recibiendo el dinero con falsa gratitud. Pero ahora que conocían la naturaleza de su cargamento, comenzaron a darse cuenta de cosas que antes no habían notado. La manera en que esquivaba ciertos temas, la mirada nerviosa que echaba hacia la puerta del sótano, la prisa en el mostrador de entregas nocturnas. La red de sospecha se extendió, uniendo a aquellos que compartían la misma preocupación. Un médico que a veces proporcionaba sustancias químicas para la conservación comenzó a sospechar de las cantidades que pedía. Un cartero observó que llegaban cartas desde muy lejos, sobres gruesos dirigidos al comerciante, matasellos de lugares conocidos por su submundo. Cada dato era una gota de tinta en agua clara, extendiéndose, manchando, revelando los contornos de algo monstruoso. El año en que el calor del verano envolvió a Missouri como una manta húmeda, algo estuvo a punto de revelarlo todo en 1902. Una clienta se empeñó en ir al sótano de la tienda porque dijo que se le había caído un broche caro entre las tablas del piso de arriba. El vendedor se movió, ofreciendo una gran compensación, pero la mujer no cedió. Él cedió un poco, dejando que un empleado bajara a buscar, pero solo hasta el primer tramo de escaleras. Lo que el empleado presenció en esos instantes nunca fue revelado, pero abandonó la tienda esa tarde y jamás regresó. Dejó atrás semanas de salario sin cobrar. Las cosas ahora se precipitaban como piedras cuesta abajo. Los que estaban cerca del negocio se fueron alejando, poniendo excusas para romper relaciones profesionales. Los proveedores comenzaron a pedir adelantos sospechosos. El aire en la tienda parecía espesarse, como si el peso del mundo se hubiera asentado en él. Los peatones se cambiaban de acera sin motivo aparente, movidos por un instinto animal que olfateaba el peligro. La tensión en la ciudad aumentaba como una tormenta silenciosa en el horizonte. El tendero empezó a cambiar sus horarios, abriendo más tarde, cerrando más temprano y siempre con las cortinas a media asta. Los que pasaban por la esquina de noche juraban haber visto sombras moviéndose tras las ventanas del segundo piso, siluetas que parecían arrastrar fardos de una habitación a otra. La luz de las velas titilaba a través de las grietas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de ladrillo del edificio de al lado. Se organizó una pequeña sociedad secreta entre los más sospechosos. Se encontraban en puntos intermedios, fuera de la ciudad, en alguna taberna discreta. El sastre traía nuevas piezas de evidencia, pequeños trozos que había logrado arrancar de clientes complacientes en secreto. Cada análisis no hacía más que confirmar lo que todos temían, pero nadie se atrevía a nombrar. Era como si decir la verdad la hiciera más real, convirtiendo la sospecha en una certeza ineludible. Las conversaciones en esas reuniones eran medidas, pausadas, cada palabra cargada de significado. El naturalista aportó comparaciones detalladas, señalando rasgos que no dejaban lugar a dudas para cualquier conocedor técnico. La densidad del material, su comportamiento ante diversos tratamientos químicos,
los patrones microscópicos que revelaba una observación atenta. Todo indicaba un principio que desafiaba la moralidad, la cordura de cualquiera que lo observara. En este tiempo comenzaron a correr historias por los barrios bajos de la ciudad, rumores susurrados sobre gente que aceptaba extraños trabajos y jamás volvía a ser vista. Anuncios de empleo con términos poco claros, promesas de alta remuneración por trabajos no definidos. Otros afirmaban que desesperados acudían por el señuelo de fácil dinero a lugares de los que no volverían. Eran solo rumores, imposibles de verificar, pero crecían como malas hierbas en tierra fértil. El mercader, notando que el aire a su alrededor se espesaba, se cerró aún más en sí mismo. Contrató guardias de seguridad para vigilar la tienda, tipos corpulentos que ahuyentaban a los mirones con una mirada. Las entregas nocturnas se volvieron más frecuentes, más clandestinas, con carros que llegaban en horas inusuales, siempre cubiertos con lonas que ocultaban por completo su carga. Los vecinos dijeron que se despertaron con el sonido de ruedas pesadas sobre piedras, relinchos sofocados de caballos y voces susurrando en lenguas desconocidas. La tienda parecía moverse. Lo que una vez fue un lugar refinado y acogedor, ahora parecía abandonado y decadente. La pintura de la fachada se desprendía en algunos puntos, dejando al descubierto capas de color olvidadas. Los escaparates, antes brillantes, ahora estaban cubiertos de polvo. Nadie se molestaba en limpiarlos. Los maniquíes que mostraban los abrigos cobraron un aire inquietante bajo la luz tenue, sus rostros vacíos pareciendo seguir con demasiada atención a los que pasaban. En este ambiente de creciente paranoia, un incidente en particular desencadenó la necesidad de actuar. Una mujer adinerada y de alta sociedad compró un abrigo muy costoso. Lo lució en el teatro municipal en un evento y causó sensación. Pero en la noche, bajo las luces del salón, algo extraño ocurrió. El material empezó a desprenderse con el calor de su cuerpo, un aroma imposible de ignorar. Otros invitados se retiraron en silencio, perturbados sin saber por qué. La mujer, avergonzada, fue a buscar al naturalista la mañana siguiente y le exigió una explicación. Él no tuvo más opción que mostrar sus descubrimientos. Su reacción fue de horror total, seguida de una férrea resolución. Ella tenía el dinero, tenía los contactos, tenía la indignación moral de una persona estafada en el fraude más atroz. Ella fue quien finalmente obligó a las autoridades a tomar en serio las actividades del tendero, usando su influencia para vencer la resistencia oficial a enfrentarse a un personaje tan arraigado. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar, lentas al principio, pero acelerándose. Se dieron órdenes, se prepararon papeles, se citó a testigos. El mercader sintió que su tiempo se agotaba. Observadores atentos notaron un movimiento inusitado en la tienda las noches anteriores a la redada. Humo negro salió por la chimenea en cantidades anormales, como si algo se estuviera quemando. El arrastrar de algo pesado resonó por las calles vacías, interrumpido solo por el crujido de cristales o madera al romperse. La noche antes del registro, los testigos dijeron que vieron carretas saliendo llenas toda la noche en dirección al río. Otros dijeron que estaba tirando evidencia crítica en el río Mississippi, donde las corrientes la arrastrarían hacia abajo, ahogando secretos en el lodo. Otros dijeron que las pruebas incriminatorias fueron enterradas lejos, en lugares conocidos solo por unos pocos cómplices que huyeron de la ciudad antes de que pudieran ser interrogados. Cuando la policía finalmente irrumpió en el lugar,
se encontraron con una escena bien orquestada. El sótano estaba vacío, demasiado limpio como si nunca hubiera estado allí. Estantes vacíos, paredes encaladas, el suelo barrido. Pero los formados en la investigación observaron cosas. Manchas en las vigas de madera que ninguna limpieza había podido borrar del todo. Marcas en el suelo que hablaban de décadas de uso. Canales en el desagüe que habían sido ampliados recientemente y cubiertos de mortero fresco. El tratante fue hallado en su despacho del piso superior, sentado tras un escritorio de caoba reluciente, como si aguardara la llegada de unos socios para una reunión de negocios de rutina. Su rostro estaba tranquilo, resignado, sus ojos fijos en algo más allá de las ventanas polvorientas. Al preguntarle por el funcionamiento de la tienda, sonrió y le sirvió té a los investigadores, una cortesía desconcertante en vista de las acusaciones que pendían en el aire como humo venenoso. Los interrogatorios se extendieron por días, en salas frías donde la luz del sol se abría paso a través de cortinas pesadas. El tendero mantuvo la compostura, respondiendo a las preguntas con estudiada ambigüedad, sin confirmar ni negar nada explícitamente, pero sin negar nada tampoco con demasiada convicción. Era como hablar con una sombra, algo que estaba allí pero que no se podía tocar, que se escapaba de las manos cada vez que se intentaba atraparlo. Sus respuestas eran acertijos sin solución, círculos sin salida que agotaban a sus interrogadores. Mientras tanto, la ciudad ardía en rumores. En las salas de té, las señoras hablaban en voz baja, horrorizadas ante la idea de haber llevado esos abrigos. En los clubes de caballeros, el caso acaparaba las mesas de cartas y billar. Otros tomaron partido por el tendero, diciendo que todo era envidia de su prosperidad. Otros pidieron una pena severa, sin importar la evidencia. La polarización social que generó el caso dividió familias y destruyó amistades de toda la vida. Los abrigos mismos se volvieron aterradores. Los clientes que habían adquirido productos trataron de devolverlos, pero la tienda estaba cerrada, sellada por la autoridad. Algunos de ellos llegaron a quemar sus compras en rituales privados, observando cómo el fuego devoraba lo que una vez consideraron símbolos de estatus y sofisticación. Otros guardaron los abrigos en arcones incapaces de destruirlos por el dinero que habían costado, pero incapaces también de volver a ponérselos. Hubo quienes juraron sentir que algo andaba mal al tacto con el material, una incomodidad que iba más allá de lo físico. La búsqueda se extendió más allá de la tienda, rastreando pistas que se ramificaban en direcciones 3219 diferentes. Se revisaron los registros bancarios, descubriendo pagos a empresas turbias en lugares lejanos. Se interceptó correspondencia, cartas codificadas de manera sencilla que, una vez descifradas, revelaban una red mucho mayor de operaciones similares. El tendero no actuaba solo, eso estaba claro. Era solo un punto en una red que abarcaba varios estados, una red de personas que compartían el mismo desprecio por las reglas morales. Se hizo un avistamiento inusualmente interesante en Chicago, Illinois. Las misivas entre el negociante de San Luis y alguien de esa ciudad hablaban de una gran conspiración. Mencionaban cargamentos raros que movilizaban por tren, fuentes seguras que les asegurarían un flujo constante, clientes discretos que pagaban más por algo exclusivo. El lenguaje era codificado, pero el contexto hacía que las implicaciones fueran claras para cualquiera que ya estuviera familiarizado con el negocio. Las semanas pasaron y con la llegada de la primavera de 1903, los árboles florecieron a orillas del Mississippi
y el aire se volvió más cálido, pero la soga alrededor del cuello del tendero se apretó. Nuevos testimonios salieron a la luz de personas que habían trabajado para él por poco tiempo y habían huido aterrorizadas por lo que habían visto. Sus relatos eran entrecortados, vacilantes, aterrorizados, pero los detalles se superponían de formas que indicaban veracidad. Mencionaron habitaciones ocultas a las que se entraba por pasadizos secretos, instrumentos raros de los que preferían no hablar, noches en las que les decían que no preguntaran y que hicieran lo que les mandaran. Un antiguo empleado relató que le ordenaron llevar paquetes pesados envueltos en lona impermeable a un depósito en el distrito portuario. Nunca llegó a ver lo que había dentro, pero el tamaño y el peso de los paquetes lo inquietaron. Otro describió un fuerte olor químico que provenía del sótano, una combinación de sustancias que te harían sentir enfermo si lo olías demasiado tiempo. Una mujer que limpiaba a veces el local dijo que había hallado en armarios cerrados con llave utensilios de curtidor cubiertos de manchas extrañas que solo descubrió por casualidad. La evidencia se acumuló como nieve en una tormenta de invierno, cada pieza aparentemente trivial por sí misma, pero juntas formando una montaña imposible de ignorar. El mercader se fue deteriorando. Su ropa, antes tan cuidada, ahora se veía descuidada. Su postura recta se encorvó como si cargara con secretos imposibles de soportar. La sonrisa educada se desvaneció, dejando una mirada de agotamiento que envejeció su rostro años en cuestión de semanas. Nosotros, testigos de la historia a través de la niebla del tiempo, solo podemos imaginar la tormenta que se desató en su interior. Hubo momentos en que parecía a punto de confesarlo todo, abriendo la boca como para hablar y luego mordiéndose los labios hasta sangrar. El silencio era su última defensa, su último refugio contra la marea creciente de evidencia circunstancial. La ciudad hirvió de ansiedad colectiva mientras el caso se arrastraba durante meses. Las calles en los alrededores de la tienda abandonada se volvieron notorias, e incluso los más escépticos evitaban pasar por ahí de noche. El edificio se erguía como un guardián silencioso de sus secretos, sus ventanas oscuras observando con ojos vacíos cómo la vida seguía su curso a su alrededor. Los investigadores que la mujer influyente había contratado, la que había descubierto la verdad sobre su abrigo, siguieron el rastro de los materiales por canales comerciales. Siguieron documentos falsos y recibos falsificados hasta almacenes en ciudades portuarias de la costa este. Cada lugar reveló otra pieza del rompecabezas, revelando años de cuidadosa planificación y enlaces en el submundo del comercio ilegal. La magnitud de la empresa era alucinante, mucho más de lo que nadie había sospechado en un principio. En Baltimore, Maryland, encontraron un almacén falso donde se procesaban los materiales antes de enviarlos al interior del país. La habitación había sido despejada rápidamente, pero las manchas en las paredes y el suelo hablaban donde las palabras no podían. Las vigas de madera estaban gastadas. Se habían colocado sistemas de ventilación para eliminar el olor, y el sistema de alcantarillado había sido alterado. Todo ello no era parte del diseño original. Todo indicaba misiones que exigían máximo secreto y absoluto desprecio por las leyes de cualquier sociedad civilizada. Mientras tanto, el mercader se moría en prisión. Su negativa a colaborar estaba ya afectando a su propia salud mental y física. Los guardias lo veían mirando las paredes de su celda durante horas, sus labios moviéndose en una conversación silenciosa con fantasmas. Sus manos, que una vez habían sido tan hábiles con los abrigos caros, ahora temblaban sin cesar.
sus dedos retorciéndose en patrones nerviosos que no ofrecían consuelo ni razón. El otoño trajo un cambio en el ambiente del caso. Hojas doradas se desprendían de los árboles que flanqueaban las calles de San Luis, alfombrando el suelo con un crujido que ocultaba la suciedad del verano. El aire se enfrió, anunciando un cierre. Fue entonces cuando uno de los contactos del tendero, detenido en Nueva York, decidió hablar a cambio de un mejor trato. Sus revelaciones arrojaron luz sobre partes de la operación que habían permanecido en la oscuridad, uniendo piezas de un rompecabezas aún más perturbador. Este informante describió una red global de proveedores que operaban en los márgenes de las grandes ciudades, aprovechándose de situaciones donde la gente vulnerable era fácilmente explotada. Habló de formas de transporte en vagones de tren adaptados, de contactos en aduanas que hacían la vista gorda a cambio de dinero, de clientes ricos en capitales europeas que consideraban tales productos como el máximo exponente de la exclusividad. La demanda siempre superaba la oferta, en sus palabras, asegurando pingües beneficios a los que no tienen escrúpulos en violar todas las normas éticas. Las revelaciones sacudieron no solo a San Luis, sino también a otras ciudades donde supuestamente operaban estructuras similares. Se abrieron investigaciones paralelas, cada una desenterrando versiones más horribles de la misma historia. En algunos casos, los autores lograron huir antes de ser capturados, refugiándose en países con extradición imposible o improbable. En otros, la evidencia fue destruida de tal manera que los casos judiciales se volvieron imposibles de perseguir, dejando solo sospechas y especulaciones en lugar de condenas concretas. El tendero de San Luis, ahora bajo el peso de testimonios corroborativos además de la evidencia física ya reunida, comenzó a quebrarse psicológicamente. Su abogado, un hombre íntegro que en un principio había confiado en la inocencia de su cliente, pidió ser retirado del caso tras unas sesiones privadas que lo dejaron visiblemente alterado. Ningún otro abogado famoso quiso tomar el caso, y tuvo que serle asignado uno de oficio que hizo lo que tuvo que hacer con poco entusiasmo. En este tiempo, la tienda fue finalmente vaciada por completo por orden del gobierno. Cada objeto fue catalogado y analizado, desde los muebles hasta los restos más pequeños descubiertos en lugares olvidados. El inventario reveló una caja llena de herramientas extrañas, químicos raros y aparatos que solo un experto podría reconocer. Entre sus pertenencias se encontraron cuadernos llenos de notas en diferentes idiomas, bocetos técnicos de procesos complejos y listas de nombres de personas desaparecidas en distintas jurisdicciones a lo largo de los años. Lo que estaban destapando iba más allá de un caso aislado, revelando una industria clandestina que había estado operando durante décadas, tal vez incluso generaciones. Los historiadores volvieron a consultar archivos antiguos en busca de patrones similares en el pasado. Hallaron alusiones indirectas en papeles del siglo pasado, alusiones latentes en la correspondencia personal de personajes históricos, indicios de que lo que estaban descubriendo no era una anomalía reciente, sino la persistencia de prácticas que habían sido sumergidas en la clandestinidad, pero jamás erradicadas por completo. El invierno había regresado, cerrando el círculo anual y trayendo consigo el frío que congelaba las orillas del río. La ciudad, cansada del largo escándalo, deseaba una solución. El mercader permaneció en silencio, sin confirmar ni negar las acusaciones cada vez más detalladas. Su estrategia parecía ser simplemente aguantar, en la esperanza de que el tiempo y la ausencia de pruebas definitivas acabaran por minar la resolución de sus acusadores,
El juicio se preparó durante meses. Salas enteras se dedicaron a catalogar la evidencia, cada pieza numerada y etiquetada en una rutina aparentemente interminable. La naturaleza del caso requería una exposición comprensible para el público lego en las disciplinas científicas implicadas. Se llamó a expertos de universidades lejanas, que trajeron consigo equipos de análisis y décadas de experiencia. El tribunal fue el centro de la ciudad en ese momento. A las escaleras acudían muchedumbres desde el amanecer, con la esperanza de obtener un sitio en las galerías públicas. El interés se extendió más allá del estado, con gente viniendo de otros estados para presenciar la naturaleza inusual de las acusaciones. Artistas pagados por periódicos lejanos ilustraron los procesos, retratando expresiones y acciones que serían replicadas en grabados distribuidos por todo el país. Al tendero lo llevaron al tribunal por entradas laterales, custodiado por guardias que lo protegían de la multitud enfurecida y de posibles intentos de rescate por aliados desconocidos. Se veía mucho peor que cuando lo arrestaron por primera vez. El hombre que una vez resumó confianza y éxito, ahora era una cáscara vacía, sus movimientos mecánicos, sus ojos fijos en algún lugar lejano que solo él podía ver. Llevaba la ropa simple que le daban en la cárcel, muy diferente de la ropa fina que solía llevar en la tienda. El nombramiento del jurado se alargó durante semanas. El hecho de hallar personas que no tuvieran una opinión sobre el caso se volvió casi imposible. Tan omnipresente era la historia en la sociedad de San Luis. Cada aspirante fue sometido a un interrogatorio exhaustivo sobre sus relaciones con el mercader, sus opiniones sobre el comercio de lujo, sus principios morales y filosóficos. El resultado fue un conjunto heterogéneo que en principio pretendía ser una muestra representativa de la sociedad, pero muchos dudaron de que la imparcialidad fuera posible en tales condiciones. Las primeras reuniones se dedicaron a contextualizar la operación. Los testigos recordaron la tienda en su apogeo, cuando los clientes adinerados hacían cola para ver la mercancía rara. Discutieron los precios inflados, las garantías de calidad y procedencia y las promesas del propietario sobre la singularidad de sus productos. Cada relato pintó el retrato de una empresa aparentemente legítima en la superficie, pero que escondía tras bambalinas una red de engaños orquestados. El naturalista expuso su análisis de las muestras, explicando en términos comprensibles lo que hacía que el material fuera incompatible con cualquier fuente animal conocida en el mercado habitual. Su exposición estuvo acompañada de imágenes comparativas, demostraciones prácticas y citas de tratados científicos que apoyaban sus afirmaciones. La multitud escuchó con atención mientras él construía su caso, pieza por pieza, creando un caso que no dejaba lugar a otras interpretaciones. El mercader permaneció impasible, sus ojos fijos en un punto de la pared opuesta, como si nada de aquello le importara. Continuaron los testimonios de ex-empleados, cada uno compartiendo piezas de su historia. Sus historias contaron imágenes de misiones nocturnas, secretos jurados bajo amenaza y acciones que nunca debían ser cuestionadas. Uno de ellos relató haber sido instruido para destruir ciertos documentos en caso de que personas no deseadas se acercaran a la tienda. Otro reportó sistemas de señalamiento para alertar de la presencia de autoridades en las cercanías. Un tercero habló de paredes falsas en las que se escondían rápidamente los materiales sensibles en caso de una inspección de rutina. La defensa, frustrada por la negativa del acusado a colaborar plenamente, trató de sostener que la prueba circunstancial no era una prueba concluyente de delitos particulares.
Mencionaron la posibilidad de materiales importados de lugares exóticos con legislaciones distintas. Plantearon que algún proceso de curtido desconocido podría estar detrás de las anomalías encontradas y pusieron en duda la cadena de custodia de las muestras analizadas. Sus esfuerzos fueron técnicamente competentes, pero carecieron de convicción, como si estuvieran recitando argumentos por deber más que por convicción. El invierno de 1904 trajo tormentas de nieve que interrumpieron ocasionalmente los procedimientos, y las sesiones se pospusieron cuando el viaje era imposible. En estos intermedios, la ciudad vibraba en conjeturas sobre el resultado. Se apostó en bares y clubes, no sobre la culpabilidad, que pocos dudaban, sino sobre la pena que se dictaría. Algunos exigieron medidas severas, otros prisión perpetua y aún hubo quienes, sorprendentemente, defendieron la indulgencia por razones técnicas sobre la adecuación de las leyes vigentes al caso sin precedentes. A medida que avanzaba el juicio, se revelaron más detalles de la operación, lo que se descubrió sobre la magnitud de la red de contactos. El dinero involucrado y la duración de la actividad criminal sorprendió incluso a aquellos que pensaron que lo habían visto todo. Cada sesión traía más piezas, convirtiendo lo que parecía ser la obra de un solo individuo perturbado en algo mucho más sistemático y extendido. El saber que muchos otros andaban libres, trabajando en otras partes, añadió frustración al procedimiento. El mercader empezó a comportarse de forma cada vez más extraña a medida que la evidencia se acumulaba. Los momentos de inquietud se sucedían a los de postración. Los guardias dijeron que a veces se quedaba despierto toda la noche, caminando en círculos en su celda, hablando para sí mismo. En el tribunal, su atención fluctuaba, momentos de concentración aguda seguidos de desconexión completa, como si su mente vagara en lugares lejanos donde las leyes del tribunal no podían alcanzarlo. La primavera se abrió paso tímidamente en San Luis. El hielo de las orillas del Mississippi se derritió y la vegetación de las calles despertó. El juicio entraba en su etapa decisiva, con los alegatos finales y la sentencia del mercader. La tensión en la sala del tribunal era espesa como el aire mismo, como si la expectativa combinada de cientos de personas cuyas vidas habían sido rozadas por el caso estuviera colgando en el aire. Los fiscales cosieron su alegato final con la precisión de un artesano. Revisaron cada evidencia, uniendo las piezas en una historia que reinterpretaba los restos en un mosaico revelador. Discutieron la traición de la confianza pública, la manipulación descarada de la vanidad y la necesidad de estatus, la creación de una fachada de respetabilidad que ocultaba prácticas inimaginables. Sus palabras resonaron en las paredes de madera del tribunal, el peso de meses de investigación meticulosa en cada sílaba. La defensa, por su parte, hizo lo que pudo con lo que tenía a mano. Discutieron sobre la naturaleza circunstancial de la mayor parte de la evidencia, sobre posibles errores en la cadena de custodia, sobre explicaciones alternativas que no podían descartarse por completo. Fue una postura defensiva, en retirada ante la avalancha de pruebas, pero técnicamente obligatoria en un sistema legal que parte de la presunción de inocencia hasta que la culpabilidad se demuestre más allá de toda duda razonable. El mercader tuvo la palabra en su defensa, algo que todos esperaban con morbo. Cuando finalmente se puso de pie, su cuerpo parecía más pequeño que antes, como si los meses de encierro y estrés la hubieran encogido físicamente. Su voz, cuando llegó, fue sorprendentemente firme para su delicada apariencia. Habló poco, en términos generales que no reconocían ni rechazaban las acusaciones concretas,
pero que insinuaban una filosofía preocupante sobre los límites de la moralidad empresarial y la relatividad de la ética en distintas culturas y períodos. Sus palabras provocaron un murmullo de incomodidad. No había arrepentimiento en su voz, no pedía perdón, no rogaba piedad. Era como si estuviera dando una conferencia académica sobre algo teórico, sin conexión con la realidad humana de lo que hacía. Algunos de los jurados apartaron la vista, incapaces de sostener esa mirada vacía, indiferente. Otros se quedaron mirando, como si estuvieran buscando algún rasgo familiar en esa figura enigmática frente a ellos. El jurado inició sus deliberaciones una tarde sombría en que nubes tormentosas se cernían sobre la ciudad. La gente aguardaba, apiñada en plazas y esquinas, especulando y repasando mentalmente los detalles revelados. Los tenderos cerraron temprano, incapaces de concentrarse en asuntos ordinarios mientras el juicio estaba en suspenso. Hasta el movimiento del puerto se detuvo, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Las horas se transformaron en un día, en dos. Lo que tardó el jurado en deliberar indicaba desacuerdo entre ellos o conciencia de la gravedad de su responsabilidad. La conjetura se disparó sobre lo que podría estarse discutiendo a puerta cerrada. Otros pensaban que algunos de los miembros se oponían a la condena por escrúpulos técnicos. Otros creían que lo inédito del caso dejaba en el aire qué leyes exactamente se habían infringido y qué castigo merecían. Cuando el jurado finalmente regresó a la sala del tribunal, toda la ciudad parecía reunirse fuera del edificio. La multitud se extendía por cuadras, miles de personas apiñadas intentando escuchar cualquier noticia que pudiera escapar por puertas y ventanas. El silencio se apoderó de la sala mientras el portavoz del jurado se levantaba, sosteniendo el papel que contenía su veredicto unánime. El mercader se quedó sentado, su rostro tan inexpresivo como una máscara de cera. El veredicto, cuando llegó, envió ondas a través de la sala, culpable de los cargos principales, con recomendaciones para factores agravantes específicos para la sentencia. La respuesta fue ambivalente. Alivio entre quienes anhelaban justicia, satisfacción entre quienes habían sido engañados, pero también una extraña sensación de vacío, como si la confirmación oficial de lo que todos ya conocían no lograra consolar del todo. El daño estaba hecho, pero eso no borraba lo sucedido. No restauraba la inocencia de aquellos que sin saberlo se habían involucrado en el esquema. La sentencia se reservaría para una audiencia posterior, en espera de una deliberación sobre las penas correspondientes. Este tiempo entre medio le dio un aire surrealista a la ciudad. El caso estaba a la vez resuelto e irresuelto, el culpable descubierto pero el castigo sin decidir. Las habladurías por las calles no cesaban, especulando sobre el destino del mercader, con opiniones que oscilaban entre la justicia, la venganza y la redención. En este tiempo, más datos emergieron de estudios paralelos en otros lugares. Se encontraron más enlaces, lo que indicaba que la red era aún mayor de lo que se pensó en un principio. Algunos de los cómplices del tendero fueron localizados en el extranjero, viviendo bajo identidades falsas, fuera del alcance de la justicia estadounidense. Otros simplemente se desvanecieron, disolviéndose en el mundo como humo en el viento. El propio mercader pasó este tiempo prácticamente aislado, sin recibir visitas y comunicándose lo justo con sus guardias. Los rumores decían que se había retirado a algún lugar interior, levantando muros mentales a su alrededor. A veces se oía reír o llorar en su celda, pero no se podía decir qué emoción estaba manifestando, ni si tenía ninguna razón para ello.
La audiencia de sentencia atrajo aún más atención que el juicio. El tribunal tuvo que ampliar sus instalaciones abriendo galerías adicionales normalmente cerradas al público. Otros lugares que también estaban investigando casos similares enviaron representantes para observar cómo el sistema legal trataría delitos que no encajaban en las categorías habituales. La sala zumbaba con energía nerviosa, un murmullo bajo pero incesante que solo se calmó cuando el juez entró y subió a su estrado. El juez del caso era un hombre respetado, reconocido por su manera justa de pesar la ley y el factor humano. Su rostro ese día mostraba el peso de la responsabilidad. No había nada en lo que basarse. No había nada que hubiera hecho antes que pudiera mostrarle el camino. Necesitaría sentar precedentes que guiaran las decisiones judiciales de las futuras generaciones, una idea que conllevaba una enorme presión. Antes de dictar la sentencia, el juez se tomó el tiempo para explicar el fallo. Se explayó sobre los preceptos básicos de una sociedad civilizada, sobre las expectativas mínimas de decencia que permiten a los individuos interactuar con una confianza elemental. Habló de la forma especial de traición que se da cuando una persona aprovecha los deseos y las vanidades humanas para violar los fundamentos de la moralidad común. Sus palabras fueron medidas, alejadas de la retórica inflamada, pero transmitiendo una profunda indignación moral. La sentencia, cuando llegó, reconoció la excepcional gravedad de los delitos, prisión por muchos años, en condiciones que asegurarían su aislamiento de la sociedad, pero que en teoría no violarían los estándares mínimos de tratamiento humano. Decomiso total de todos los bienes relacionados con la empresa criminal, tanto la tienda y su contenido como otras propiedades descubiertas en el curso de la investigación y cuentas bancarias rastreadas en instituciones financieras de diversas jurisdicciones. El objetivo no era solo sancionar, sino desmantelar toda la estructura que posibilitó la operación ilegal. El mercader escuchó la sentencia sin inmutarse. Su rostro no mostró nada, ni si las palabras llegaron a su conciencia o simplemente rebotaron en alguna pared interna que había levantado. Los guardias finalmente tuvieron que tocarlo en el hombro para señalarle que debía irse de la habitación. Parecía incapaz de comprender incluso las órdenes más simples. Su partida se produjo en silencio. La multitud permaneció en silencio. El silencio más profundo que jamás había sentido. En los días que siguieron a la sentencia, la ciudad comenzó el arduo proceso de digerir lo que había ocurrido y tratar de regresar a algo parecido a la normalidad. La tienda del tendero fue finalmente derribada tras intensos debates sobre si preservarla como evidencia histórica o eliminarla por completo, como se hace con los lugares contaminados. Se eligió la demolición, con la idea de que hay sitios con tan malos recuerdos que su presencia física sigue contaminando el lugar aún después de que la actividad ha cesado. La demolición fue un espectáculo público. Cientos se reunieron para observar cómo se derrumbaban los muros. Había algo ritual en ello, como si la ciudad estuviera llevando a cabo una ceremonia colectiva de limpieza. Cuando el polvo se hubo asentado y se retiraron los escombros, el solar vacío parecía inexplicablemente más grande que el edificio que había albergado, como si su ausencia creara espacio. Durante años después, el terreno permanecería vacío, ningún desarrollador queriendo poner un pie en un lugar tan cargado de historia. Los abrigos mismos se transformaron en fetiches macabros. Los que habían sido confiscados como prueba fueron destruidos finalmente en condiciones controladas, incinerados a temperaturas que garantizaban la descomposición total. El acto se realizó en secreto, pero surgieron rumores sobre un extraño olor que emanó durante la quema, un olor que algunos juraban que era distinto al de la materia orgánica en combustión.
Esas historias probablemente tenían más imaginación que realidad, pero se arraigaron en el folclore local, alimentando la mitología que crecería alrededor del caso. Los objetos que quedaron en manos privadas planteaban un problema ético y práctico. Sus propietarios se debatieron entre destruir objetos por los que habían pagado una fortuna o conservarlos como prueba física de un capítulo histórico perturbador. Otros prefirieron hacer donaciones anónimas a universidades, esperando que futuras investigaciones pudieran sacar provecho de sus análisis científicos. Otros simplemente se quitaron los abrigos sin decir nada, dejando atrás las facturas de compra y los recuerdos que preferían olvidar. La mujer que ayudó a exponer al comerciante gastó una fortuna para asegurarse de que se aprendieran lecciones. Subsidió programas de capacitación en discernimiento ético en los negocios. Patrocinó cambios en las leyes que controlan la importación y venta de productos de origen animal, y creó un fondo para asistir a las comunidades en las que se habían descubierto redes semejantes. Su involucramiento convirtió la tragedia personal en un llamado al cambio sistémico, aunque ella misma rara vez hablaba públicamente sobre el tema. En cambio, dejaba que sus acciones hablaran por ella. El otoño volvió a Missouri. El eterno ciclo de las estaciones continuaba ajeno a los dramas humanos. Los árboles del Mississippi estaban rojos y dorados. Las hojas caían lentamente para alfombrar la tierra en una manta de color que sería arrastrada por el viento. La vida urbana volvió a su ritmo, pero ahora con una conciencia diferente, una pérdida de inocencia colectiva que nunca se recuperaría por completo. Las investigaciones desatadas por el caso de San Luis destaparon casos similares en al menos otras 6 ciudades del país. Cada hallazgo trajo consigo sus propias peculiaridades, alteraciones en la forma y el tamaño, pero el tema de fondo permaneció inquietantemente familiar. Las autoridades comenzaron a colaborar a través de las fronteras estatales de formas sin precedentes, al darse cuenta de que estos delitos trascendían las jurisdicciones locales y exigían una amplia coordinación. Esta asociación creó modelos para combatir el crimen organizado que se mantendrían vigentes durante décadas. El tendero mismo desapareció de la vista pública tras ser trasladado a prisiones lejanas para cumplir su condena. A veces corrían rumores sobre su estado, relatos contradictorios que lo mostraban loco o sorprendentemente tranquilo, destrozado por la culpa o desafiante e impenitente. La verdad probablemente se encontraba en algún punto intermedio, pero sin acceso. La gente proyectó en ella sus propias ansiedades y obsesiones. Años más tarde, cuando el siglo llegaba a su fin y las nuevas generaciones crecían sin haber presenciado los acontecimientos, el caso comenzó su metamorfosis de vivencia a relato. Los detalles se suavizaron o exageraron a medida que la historia se repetía. Los matices se desvanecieron y el drama se intensificó. Con el tiempo, para muchos se convirtió en parábola más que en relato histórico, una advertencia sobre los peligros de la vanidad, la avaricia y la voluntad de hacer caso omiso a las señales de advertencia ante la promesa de posición y exclusividad. La tienda vacía quedó como un fantasma en la memoria colectiva mucho después de que los escombros reales hubieran sido retirados y el suelo aplanado. Los lugareños de toda la vida todavía desviaban sus caminos para evitar pasar por el lugar, una reverencia supersticiosa por algo que ya no estaba físicamente presente, pero que aún ocupaba espacio en el mapa mental de la ciudad. Era como si la geografía misma hubiera sido alterada para siempre, una cicatriz invisible pero presente que distorsionaba el tejido habitual de la ciudad. Los años habían cambiado a San Luis,
pero la sombra de ese caso permaneció en formas sutiles, inesperadas. El lugar que ocupaba la tienda se transformó en un jardín público. Los gobernantes de la ciudad esperaban que la belleza y la vida pudieran sustituir a los recuerdos oscuros. Se sembraron árboles en diseños premeditados, se colocaron bancos bajo toldos y caminos de piedra serpenteaban entre macizos florales estacionales. Era un esfuerzo intencionado de reescribir la historia del lugar, de superponer imágenes de serenidad sobre cimientos que habían visto algo muy distinto. Pero el jardín nunca logró la fama que sus creadores esperaban. A pesar de estar bien cuidada y en una ubicación accesible, los visitantes eran escasos. Las familias que iban a parques similares en otras partes de la ciudad evitaban dando excusas vagas cuando se les preguntaba. Otros dijeron que la luz se veía rara allí, incluso en días soleados, como si estuviera filtrada a través de una niebla invisible. Otros hablaban de una extraña cualidad de silencio, una clase de quietud no tranquila sino pesada, llena de algo inefable que los hacía sentirse incómodos sin poder decir por qué. La memoria colectiva trabajaba de formas enigmáticas, pasando el conocimiento de generación en generación, no solo a través de historias conscientes, sino también a través de patrones invisibles de comportamiento que se absorbían y se repetían sin una comprensión consciente de dónde venían. Aquellos que ni siquiera conocían la historia completa del lugar aún se sentían obligados a mantenerse alejados. Algún instinto ancestral que recordaba las antiguas violaciones, incluso cuando la mente consciente desconocía los detalles. En las escuelas que habían guardado ejemplares de los abrigos para su estudio, los científicos siguieron examinando el material con lentes cada vez más potentes. Cada nueva técnica analítica que se desarrollaba revelaba mayores complejidades en los procesos de tratamiento que se habían utilizado. El conocimiento técnico necesario para crear tal cosa era enorme, lo que indicaba que el mercader había pasado décadas aprendiendo, o que tenía acceso a tradiciones clandestinas de conocimiento que se remontaban mucho más allá de su propia vida. Los historiadores sociales volvieron a mirar el pasado en busca de ejemplos similares que pudieran haber sido pasados por alto u ocultados a propósito. Manuscritos antiguos en archivos polvorientos desenterraron alusiones vagas, menciones cifradas en cartas privadas que, una vez que sabías qué buscar, parecían indicar una persistencia de prácticas perturbadoras a través de los siglos. No eran evidencia concluyente, pero eran patrones lo suficientemente consistentes como para sugerir que el caso de San Luis era tal vez solo el ejemplo mejor documentado de algo mucho más antiguo y generalizado. La vanidad humana y el afán de singularidad fueron objeto de la reflexión filosófica que el caso suscitó. ¿Por qué la gente anhelaba tanto tener cosas exclusivas? ¿Qué la movía a coleccionar cosas extrañas, aunque se desconociera la procedencia o se sospechara de ella? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero el caso ofreció un ejemplo extremo que arrojó luz sobre cuestiones más amplias de la psicología humana y el comportamiento social en las sociedades estratificadas. El mercader, envejeciendo en soledad, fuera de la vista, se convirtió en una leyenda. Se difundieron relatos obviamente exagerados o inventados, pero que mostraban las necesidades psicológicas de quienes los difundían y repetían. Otros decían que se había vuelto loco, que pasaba días gritando en lenguas desconocidas. Otros afirmaban que seguía consciente, pero mudo, sin hablar desde su sentencia. Incluso escribía sin cesar, creando manuscritos elaborados que los guardias le confiscaban y destruían de inmediato por temor a lo que pudieran contener. La verdad era, como siempre,
menos emocionante que cualquiera de estas historias. En los archivos penitenciarios constaba de un recluso que seguía su condena sin incidentes, un hombre que se había ajustado a la rutina carcelaria y que rara vez llamaba la atención. Pero la diferencia entre la persona y la figura que se había convertido hablaba mucho de cómo las culturas digieren el trauma colectivo, convirtiendo a las personas en símbolos que cargan con significados que van mucho más allá de su presencia física. Mientras tanto, las nuevas leyes inspiradas en el caso comenzaron a transformar el panorama legal en todo el país. Nuevas normas de certificación de origen, mayores exigencias para documentar la cadena de suministro, sanciones más elevadas por falsear información comercial. Estas enmiendas eran vagas en su redacción, un galimatías burocrático que ocultaba las realidades sangrientas que habían provocado su aparición. Pero cada línea, cada nuevo requisito de transparencia, era una cicatriz dejada por el caso en el cuerpo social más amplio. La cuestión de hasta dónde llegaba la responsabilidad más allá del tendero individual quedó sin respuesta. ¿Eran culpables en algo los compradores que habían adquirido y vestido los abrigos? La ignorancia era una justificación suficiente cuando las señales de advertencia parecían tan evidentes en retrospectiva. Y los que sospecharon y callaron por miedo o conveniencia, ¿qué grado de culpabilidad tenían? Estas preguntas no podían responderse con un simple sí o no, sino que trataban con las zonas grises de la moralidad, donde la mayor parte de la vida humana realmente sucede. La mujer que había destapado el caso acabó falleciendo, y con ella se fueron recuerdos de primera mano que nunca llegaron a revelarse del todo. Sus diarios personales, legados a una biblioteca universitaria, con la instrucción de que permanecieran sellados durante décadas tras su fallecimiento, aguardaban a las generaciones venideras que podrían abordarlos con la distancia emocional de la que carecían sus contemporáneos. Lo que estos documentos revelarían aún estaba por verse, pero su mera presencia insinuaba más historia por descubrir. El naturalista que había hecho los análisis decisivos dedicó sus últimos años a fichar notas sobre ética científica, sobre las obligaciones del saber especializado y sobre el deber de decir verdades incómodas aunque ello cueste caro. Sus pensamientos fueron publicados póstumamente y se han convertido en textos clásicos para debatir sobre el papel de los expertos en la sociedad y los problemas que enfrentan cuando los hallazgos científicos revelan verdades moralmente perturbadoras. El sastre que primero había advertido las rarezas en la piel nunca volvió a trabajar con pieles. Adaptó su práctica y ahora solo trabaja con tejidos y siente aversión por hablar de productos de origen animal. Su decisión fue privada, pero simbólica. Un pequeño cambio de comportamiento que resonó con significados más grandes sobre cómo el trauma colectivo se filtra en las acciones cotidianas. Décadas después de los acontecimientos principales, con el nuevo siglo bien entrado y el mundo cambiado por guerras, tecnologías y revoluciones sociales, el caso salía a relucir de vez en cuando entre quienes gustaban de desempolvar historias olvidadas. Se narraba de diversas formas, cada una de ellas haciendo hincapié en unos u otros elementos, según lo que preocupara a quien la contara. Para unos, un relato de engaño y justicia. Para otros, de los peligros de la vanidad. Para otros, de las profundidades inquietantes de las que son capaces los seres humanos cuando separan los actos de las consecuencias morales. El tribunal, donde se llevó a cabo el juicio, permaneció en pie durante años, viendo pasar por sus salas muchos otros casos. Pero los que allí laboraban asiduamente
Decían que la sala en que se había juzgado al mercader conservaba un aura extraña. No era algo que pudiera cuantificarse o registrarse, pero era una percepción compartida por jueces, abogados y personal que frecuentaba el lugar. Algunos lo atribuyeron al drama del lugar, otros a explicaciones más mundanas sobre acústica e iluminación, pero el fenómeno continuó ocurriendo independientemente de las explicaciones. Las décadas pasaron, reescribiendo los paisajes urbanos y barriendo los vestigios tangibles de acontecimientos que una vez habían consumido la conciencia pública. San Luis se desarrolló y se reinventó, capas de modernidad superpuestas a los restos del pasado como sedimento geológico que entierra lo que existió anteriormente. Nuevos edificios surgieron donde antes habían caído. Las calles fueron rebautizadas, barrios enteros fueron rediseñados según arquitectura sin memoria de los dramas que allí habían ocurrido hace décadas. El jardín que ocupó el lugar de la antigua tienda fue finalmente remodelado cuando las necesidades económicas impusieron una utilización más lucrativa de aquel emplazamiento privilegiado. Un edificio de oficinas moderno se alzó en su lugar, una estructura de vidrio y acero que no se parecía en nada a lo que había estado allí antes. Los albañiles que levantaron la nueva edificación desconocían la historia del lugar o, incluso si la conocieran, no le habrían prestado atención a sucesos tan remotos. La vida necesitaba avance, no estancamiento en sombras del pasado. Pero, a pesar de todo, la historia perduró en algunos círculos. Los cronistas urbanos la sumaron a sus antologías de relatos inquietantes, aunque entremezclada con otros casos, datos confusos y cronologías confusas. Se había convertido en parte del folclore local, una de esas historias que las ciudades antiguas recogen a su paso, cada una un recordatorio de que la civilización y la barbarie tienen más en común de lo que nos gustaría reconocer. En las universidades el tema aparecía de vez en cuando en clases de historia social, ética de los negocios o psicología criminal. Los profesores lo tomaron como pie para hablar de la condición humana, de cómo las estructuras sociales pueden no percatarse de las prácticas abusivas si éstas están envueltas en una fachada de respetabilidad. Los alumnos redactaron ensayos abordando distintas dimensiones, las nuevas generaciones enriqueciendo con sus propias visiones, moldeadas por los valores y preocupaciones de su tiempo. El destino del mercader quedó en la oscuridad. Los archivos decían que había muerto en prisión, pero los detalles eran confusos. No hubo funeral público ni monumento. Su cuerpo fue enterrado en algún cementerio desconocido. Nunca se reveló su ubicación exacta. Era como si, incluso en la muerte, quisieran borrarlo por completo, negarle incluso el pequeño tipo de inmortalidad que representa una tumba visitable. Este intento de borrado total trajo consigo su propia ironía. Al intentar eliminar por completo su recuerdo, la sociedad se aseguró de que fuera recordado, convirtiéndose en una ausencia destacada, un vacío que atraía la atención sobre sí mismo precisamente por su falta. Las narraciones prosperaron en lo desconocido, y cada pieza perdida o deliberadamente oculta abrió un lugar para la imaginación, completando los espacios en blanco, con especulaciones que a menudo superaron lo que la evidencia histórica podía ofrecer. Las técnicas y el saber que el mercader había utilizado fueron poco a poco transformándose en objeto de una curiosidad académica desapasionada, desvinculada de la moralidad que hacía odiosa su práctica. Los procesos mismos eran hazañas técnicas que superaban la comprensión actual. Algunos autores defendieron que podía estudiarlos científicamente,
pero otros afirmaron que cierto conocimiento era inseparable de su origen y no debía ser explorado. El debate representó tensiones más amplias sobre los límites éticos de la investigación científica y si el conocimiento neutral es posible o si todo conocimiento lleva la marca de cómo se produjo. El mundo de los negocios cambió para siempre en las décadas venideras. El tipo de pequeña tienda independiente que había dirigido el tendero se volvió más escaso, sustituido por grandes almacenes sometidos a un control regulatorio mucho mayor. Las cadenas de suministro se hicieron más transparentes, al menos en teoría, con trazabilidad y múltiples certificaciones que aseguraban a los consumidores que los productos que compraban habían sido adquiridos éticamente. Cuán efectivas fueron estas medidas quedó por verse, pero señalaron un reconocimiento social de que los mercados requieren regulación para evitar abusos. La dinámica entre vendedores y compradores había cambiado. Ya no se daba por sentado la confianza. El escepticismo sano era ahora aconsejable. Los compradores aprendieron a preguntar, a exigir papeles, a no creer en promesas increíbles sin pruebas. Fue un cambio cultural sutil, pero profundo, una maduración colectiva que había aprendido de la manera difícil el precio de la ingenuidad. El Mississippi seguía su curso a través de Missouri, ajeno a las historias humanas que se tejían a su alrededor. Sus aguas habían sido testigos de siglos de historia, portando tanto comercio honesto como secretos perdidos en las profundidades. Era un recordatorio de la continuidad que existe más allá de los dramas humanos, de cómo el mundo natural sigue sus propios caminos a pesar de los ascensos y caídas de las civilizaciones, de sus intentos y errores. Por las noches, cuando la ciudad dormía y solo algunos desvelados vagaban por las calles desiertas, juraban oír fantasmas, no espectros, sino algo más tenue, algo que les hacía pensar que los lugares guardaban ecos de acontecimientos pasados. Tal vez era solo imaginación, proyección de conocimiento histórico sobre sensaciones cotidianas, o tal vez había algo más, una manera en que el mundo mismo absorbe y refleja las experiencias humanas intensas, resonando mucho después de que habían ocurrido. El cuento del mercader y sus abrigos tenebrosos permaneció como un recordatorio escalofriante del potencial humano para el engaño y la justicia final. Se refería a las vulnerabilidades de toda sociedad compleja, a cómo los malvados aprovechan las grietas de la sociedad para sus propios propósitos. Pero también mostró la capacidad de las comunidades para finalmente enfrentar las verdades incómodas, para reunir el valor de investigar las sospechas incluso cuando eso significaba descubrir cosas que preferirían no saber. Las lecciones del caso resonaron a través del tiempo en formas tanto evidentes como latentes. Las instituciones cambiaron sus procedimientos. Las leyes se reescribieron y la conciencia pública sobre ciertos delitos aumentó. Pero tal vez el efecto más poderoso fue menos visible, en las conversaciones personales de personas que, al hablar de la historia, pensaron en sus propias decisiones éticas, en los arreglos que hacen o rechazan hacer, en las líneas que trazan entre el comportamiento aceptable y el inaceptable. Cuando leemos esta historia oscura desde la relativa comodidad del tiempo, nos podemos preguntar qué formas contemporáneas de tales prácticas pueden existir hoy en día en los márgenes oscuros del comercio mundial, donde la transparencia es escasa y la supervisión es incompleta. Los delitos cambian con la tecnología y la época, pero las motivaciones humanas, una mezcla de codicia, desprecio por los demás y capacidad de racionalizar lo detestable, permanecen constantes. San Luis continuó, como continúan las ciudades, acumulando nuevas historias sobre las antiguas,
amontonando capas de experiencia que finalmente entierran el pasado bajo el presente. Pero para quien conoce los lugares a buscar, aún quedan huellas, trozos archivados, especímenes guardados en colecciones científicas, recuerdos transmitidos de generación en generación que pasan de relato de testigos a historia oral y de ahí a leyenda urbana. Este caso nos abre una ventana a una época en que Estados Unidos se transformaba. La industrialización generaba nuevas posibilidades de progreso y explotación. El cambio social superaba la capacidad de las instituciones para ajustarse. Fue una época de enormes oportunidades y riesgos igualmente grandes, una época cuyos extremos encontraron reflejo en relatos como este. Y así, la historia del mercader y sus abrigos no hechos con pieles de animales continúa tejiéndose en la trama de la cultura, un hilo oscuro en el tapiz de la conciencia humana. Nos advierte que estemos alertas, que indaguemos, que no tomemos las cosas al pie de la letra cuando algo nos parezca sospechoso, pero también nos muestra lo vulnerables que son las convicciones morales, lo fácil que es violarlas cuando las razones son lo suficientemente poderosas y las justificaciones lo suficientemente persuasivas.